Irán ocupa titulares hoy, pero su nombre antiguo, Persia, ya vibra en las páginas más leídas de la historia. La Biblia lo menciona no como nota al pie, sino como actor de primer orden, una nación que en un momento fue instrumento de libertad y en otro aparecerá en el tablero profético de los últimos días. No es casualidad que un mapa moderno y un texto milenario se crucen. Es la misma geografía con distinto calendario. Cuando miras a Persia, no miras folclore, miras dirección. Y la pregunta no es si aparece, sino por qué aparece y qué significa para la historia, para Israel y, sí, también para nosotros que vemos todo en vivo y a color. Desde el arranque del relato bíblico, la línea de sangre y la línea del tiempo conectan con esa región. Tras el diluvio, las genealogías no son relleno, son coordenadas. Madai, descendiente de Jafet, se asocia con los medos del norte del actual Irán. Elam, hijo de Sem, con los elamitas del suroeste. Dos ramas, un territorio, una identidad que se densifica con los siglos. La escritura no los dibuja en abstracto, los ubica en el mapa y los introduce en la trama. Persia no entra tarde a escena. Ha estado en el backstage desde los orígenes, afinando instrumentos para su entrada en la historia. Muy pronto, esa historia se pone a prueba. En los días de Abraham, una coalición de reyes del oriente irrumpe en Canaán, captura botín y personas, y entre los cautivos se llevan a Lot. Abraham no responde con discursos sino con estrategia. Reúne a sus hombres, persigue de noche, divide fuerzas y derrota a la alianza. Recupera a los suyos y desarma la narrativa del miedo. Ahí, en un episodio que cabe en pocas líneas, Oriente y Occidente, desierto y ciudad, fe y táctica, se encuentran. El mensaje es claro, los poderes del Oriente son reales, pero el propósito de Dios no es rehén de ninguna coalición. Siglos después, cuando Judá yace bajo el peso de Babilonia, la esperanza parece un lujo. Entonces entran los profetas. Isaías y Jeremías no improvisan, anuncian que Persia será vara de juicio contra Babilonia y al mismo tiempo llave de libertad para Israel. La precisión sorprende. Isaías menciona por nombre a Ciro mucho antes de que respire. La profecía no es horóscopo, es agenda. Cuando Ciro decreta el retorno y la reconstrucción, la historia y la palabra dicha encajan como piezas que estaban hechas la una para la otra. Persia no es villano ni héroe por esencia. Es instrumento en una mano soberana que escribe recto sobre renglones torcidos. En Babilonia, Daniel interpreta sueños y traduce símbolos al idioma de los reyes. La estatua que ve Nabucodonosor no es arte por arte, es cronograma de imperios. La cabeza de oro marca a Babilonia, el torso y los brazos de plata señalan al imperio medo-persa, dos brazos, dos pueblos, un poder compartido. Ese relieve de metal enseña que los reinos suben y bajan, pesan distinto en el gran balance, pero ninguno reina para siempre. Cuando la pared del palacio se cubre de letras misteriosas, el veredicto llega sin apelación. Babilonia ha sido contada, pesada y hallada falto de peso. Esa misma noche cae en manos de medos y persas. La tinta de la profecía se secó con el cambio de guardia. Dentro del mundo persa, la historia de Ester muestra otra capa del mismo patrón. Un decreto de exterminio prende la mecha del miedo. Un plan siniestro se firma con sello real. Pero una joven judía, colocada en palacio no por azar, sino por propósito, revierte el guión. Riesgo, ayuno, valentía y palabras precisas rompen la trampa. La ley que apuntaba a la aniquilación se sustituye por defensa y victoria. De esa memoria nace una fiesta que celebra que lo torcido se enderezó y que la identidad no se negocia cuando la presión sube. Ahí otra vez Persia aparece no como caricatura, sino como escenario donde Dios cuida a su pueblo en medio de estructuras complejas.
Cuando se abre el Nuevo Testamento, una caravana desde el oriente observa un cielo con señales. Son sabios, astrónomos, consejeros, gente de ciencia y oficio. Siguen una estrella hacia Judea y llegan preguntando por un rey recién nacido. No es absurdo pensar que ese saber estuvo influido por la escuela de Daniel, por recuerdos, textos y cálculos que sobrevivieron a los siglos. Ciencia y profecía, telescopio y pergamino convergen en un viaje que conecta Persia con Belén. La historia no es un mosaico roto, es una pieza que encaja en otra pieza. Ezequiel, mirando hacia adelante, describe una coalición que un día se moverá contra Israel. Entre los nombres antiguos aparece Persia. No es la única, pero su mención destaca porque es una constante a lo largo del relato bíblico. El pronóstico no termina en la invasión, termina en el fracaso de esa alianza y en una restauración que no depende del optimismo humano. Hay batalla, hay confusión, hay caída, y después hay limpieza, consuelo y un pueblo que vuelve a levantar la cabeza. La narrativa no se regodea en el desastre, pone la mirada en el final, en ese momento donde el escenario se despeja y la identidad de Israel queda intacta y afirmada. ¿Qué hacemos hoy con todo esto? No jugar a profetas de Twitter ni a analistas sin memoria. Entender que la Biblia no lee las noticias como rumor, sino como contexto. Persia, Irán, Medio Oriente, Israel, son más que etiquetas del día. Son hilos de una trama que lleva siglos tejiéndose. Cuando la geopolítica se mueve, el mapa bíblico no tiembla, se ilumina. La lección es doble. Primero, las naciones son reales, con virtudes y sombras, pero no son absolutas. Segundo, Dios usa la historia, incluso a quienes no lo buscan, para cumplir su propósito, corregir orgullos y abrir puertas a su pueblo. No le debes miedo al futuro si tienes memoria del pasado y un norte claro. Si te preguntas por qué este tema engancha tanto, es porque cruza identidad con destino, texto con territorio, fe con hechos. Habla al creyente que quiere entender, al curioso que ama los datos, al escéptico que exige coherencia y al ciudadano que busca brújula. Te invita a leer la Biblia no como museo, sino como mapa, a mirar a Irán sin prejuicio, con respeto por su legado y con ojos atentos a su peso histórico, a recordar que Ciro existió, que Daniel aconsejó, que Esther salvó, que los sabios caminaron, y que Ezequiel habló de coaliciones cuya sombra todavía vemos. El mensaje central no cambia. Las temporadas pasan, los imperios rotan, pero el propósito de Dios no caduca. Cierra con esto en mente. Si la historia ya fue anunciada y parte ya se cumplió, lo lógico no es el pánico, es la vigilancia. No la especulación vacía, sino la lectura seria. No el grito, sino la claridad. Por eso este video conecta lo antiguo con lo que ves en tu feed y te da herramientas para pensar con cabeza fría. Si quieres más contenido que una el texto bíblico con la actualidad sin humo, suscríbete, deja tu comentario con preguntas puntuales y comparte este análisis. La conversación no es un fin, es un puente. Y como Persia en la Escritura, nuestro objetivo es ser instrumento para entender los tiempos y tomar decisiones con sabiduría.